también denominados que antipsicóticos de segunda generación y también aquellos sí, son un grupo con una eficacia aproximadamente similar en lo que se refiere a los antipsicóticos típicos por el hecho de que van a bloquear los receptores dopaminérgicos, en específico el D2. Pero como les dije, presentan como adicional el antagonismo a estos receptores serotoninérgicos. Y pues con ello va a presentar menor incidencia de efectos extrapiramidales y también de disminución de la prolactina. Entonces, entre los mecanismos que podemos obtener y que le da esa característica de atipicidad en estos fármacos serían la menor afinidad o la disociación rápida de estos a los receptores de 2, el antagonismo de 5-HT2A y también el agonismo de los receptores 5-HT1A. Y también en un cuarto mecanismo que sería el agonismo parcial de D2. Bueno, ya les hablaré un poco más de cada uno de ellos. Bien, en esta imagen aquí podemos ver la comparación entre entre el comportamiento de un antipsicótico típico y un antipsicótico atípico. En la imagen de arriba ambas son dos neuronas postsinápticas. En la imagen de arriba lo que vamos a ver digamos, el mecanismo de acción o bloqueo permanente de aquellos antipsicóticos típicos que lo que van a generar en este caso a nivel de... No sé, ¿pueden alzar el volumen? ¿Me escuchan ustedes o es el volumen que está muy bajo? Lo escucho bien bajito. Yo sí lo escucho bien, Doc. Yo también, Doc. Entonces es mi... Ya. A ver, espera. Sigue nomás. Ya, entonces, bueno, en este caso el receptor, como ya hemos venido viendo, va a tener una afinidad muy alta a los receptores de 2, los típicos, ¿no? Y por lo tanto van a bloquear permanentemente este tipo de receptor. En cambio, en la parte de los medicamentos atípicos, vemos que hay 3 moléculas del medicamento, por lo tanto podemos decir que es un bloqueo transitorio, un bloqueo parcial, ya que tienen una alta velocidad de disociación ante estos receptores de 2, en comparación a una velocidad muy lenta de los antipsicóticos típicos de disociarse de este receptor de 2. Entonces, esa es la primera característica del mecanismo de acción de este tipo de fármacos. Pásale al siguiente, por favor. Ya, el siguiente mecanismo es el antagonismo de 5-HT2A. En este caso, como les había dicho, la particularidad de este tipo de medicamentos es actuar a nivel de los receptores de serotonina. En la imagen de la izquierda, a nivel superior, los dos cuadros superiores, tenemos que la serotonina, al momento que estimula este tipo de receptor 5-HT2A, lo que va a generar es una inhibición prácticamente o bloqueo de liberación de dopamina hacia la neurona postsináptica, como podemos ver acá. Entonces, si es que nosotros al administrar, digamos, un antipsicótico atípico, como vamos a ver a nivel de la vía nigroestriada, lo que vamos a generar es que se bloquea prácticamente a este receptor. ¿Para qué? Ya que este receptor generalmente va a actuar no solamente con la serotonina, sino también actúa el glutamato, y el glutamato a su vez actúa las interneuronas GABA. Entonces, estas interneuronas GABA normalmente, cuando se une la serotonina, va a inhibir y va a disminuir la liberación de dopamina. Entonces, al momento que el antipsicótico actúa sobre el receptor del 5-HT2A, va a prácticamente a bloquear, digamos, la activación de glutamato, la activación de GABA, y por lo tanto va a aumentar lo que es la liberación de dopamina. Y como vemos acá también, la disociación de los receptores, en este caso de D2, vemos que es parcial, no es, digamos, permanente. Vemos que algunos receptores se acercan y otros se están alejando, y es por eso que pueden ser efectivos para menorar el riesgo de efectos extrapiramidales. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, en este caso tenemos lo que sería el agonismo parcial de
5HT1A. En este caso, dependiendo, generalmente este receptor es un autorreceptor que se ubica a nivel presináptico y pues vemos que al momento que o sea, está no está estimulado, pues vemos que mantiene la cantidad de serotonina normal, por lo tanto va a haber un aumento de serotonina y si es que obviamente hay un aumento de serotonina, puede actuar a nivel de 5HT2A disminuyendo la cantidad de dopamina. Entonces este receptor en sí, dependiendo de la cantidad del neurotransmisor de serotonina, lo que vamos a ver en este caso es un bloqueo para que haya una disminución de la serotonina, por lo tanto, contribuirá a un aumento de la dopamina a nivel de la vía nigroestriatal. Este efecto de este tipo de receptor serotoninérgico va a depender principalmente en qué vías va a actuar. Por ejemplo, a nivel de la corteza se va a ubicar en estos receptores a nivel postsináptico, mientras que en los núcleos del RAFE, del tronco del encéfalo, estos receptores se van a encontrar a nivel presináptico, ¿ya? El efecto a nivel postsináptico, pues es obviamente la disminución de lo que acabé de explicar de glutamato al GABA y aumentar así la dopamina. Y el efecto a nivel presináptico es lo que acabo de mencionarles, que bloquean este tipo de receptor para que así pueda incrementar, disminuir, perdón, la cantidad de serotonina para que no ocupe el receptor 5HT2A y pueda así liberarse lo que sería la dopamina. Pásale a la siguiente, por favor. Y por último, el mecanismo que es el agonismo parcial. En este caso también se los llama estabilizadores del sistema de dopamina. Estos son capaces de antagonizar o a su vez potenciar la acción de la dopamina según el tono o la cantidad de neurotransmisores que se encuentran en la vía dopaminérgica. Por ejemplo, habíamos hablado ayer que las vías, por ejemplo, la mesolímbica está hiperfuncionante. En este caso, este tipo de mecanismo o el fármaco antipsicótico atípico lo que va a hacer es actuar como un antagonista, ¿sí? Para disminuir los niveles. Entonces, dependiendo si es que está la vía hiperfuncionante o hipofuncionante, va a actuar tanto como agonismo o como antagonista, ¿sí? Pásale a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí es un resumen más o menos de la comparación entre los perfiles tanto atípicos como típicos. Los atípicos, como les acabo de decir, tienen mayor afinidad a los serotoninérgicos, pero también actúan a nivel de los receptores de dopamina. En sí, los efectos que van a generar es una menor síntomas extrapiramidales, mayor eficacia a nivel de los síntomas negativos y eficacia de los síntomas cognitivos, al contrario que los clásicos que prácticamente solo van a tener eficacia para los síntomas positivos, aumentando también los niveles o riesgos de síntomas extrapiramidales. Pásale a la siguiente, por favor. Bien, en sí, aquí está un resumen de los mecanismos de acción tanto de los típicos y de los atípicos. Solo era para un resumen, aquí podemos ver que prácticamente los típicos van a actuar en estas tres vías, principalmente la mesolímbica, la nigroestriada y también la tuberoinfundibular, generando solamente una reducción de los síntomas positivos, aumentando los efectos extrapiramidales y los efectos adversos de la prolactina, ya que a nivel mesocortical no va a haber una reducción. Utilizando los antipsicóticos típicos, se utiliza el antagonismo parcial de los receptores de dopamina, y un ejemplo de estos fármacos atípicos sería el aripiprazol. También, para agregar algo más, sería que estos receptores serotoninérgicos a más del 5HT2A y 5HT1 también van a actuar a nivel del 5HT2C. Se caracteriza por ser más que todo modulador de la liberación de dopamina y noradrenalina. El agonismo de estos receptores generalmente ha demostrado una importante reducción de lo que es la dopamina,
en la vía mesolímbica, lo que convertiría las moléculas que poseen esta característica en un potencial antipsicótico, ¿sí? Además, tienen efectos, la mayoría o algunos de antipsicóticos atípicos tienen la capacidad también de bloquear este tipo de receptores a nivel de lo que sería, en este caso, la corteza prefrontal, inhibiendo estos receptores, pues que reducían la liberación o modulaban la liberación de dopamina a nivel de la vía, de la vía mesocortical o prefrontal. Lo que van a hacer inhibiendo este tipo de receptores es aumentar la dopamina y noradrenalina, por lo tanto tendrían efecto tanto antipsicótico como también efecto antidepresivo. Por eso, fármacos, por ejemplo, como la olanzapina, la quetiapina, y el mismo aripiprazol está también recomendado para el tratamiento de antidepresivo. Ya, pásale a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la clasificación en sí de los antipsicóticos atípicos según su mecanismo. Aquí tenemos bloqueantes tanto de D2 y de 5-HT2A. Está en este orden debido a que la quetiapina y lisperidona tienen un efecto, digamos, menor a los que puede generar la clozapina. La clozapina es el antipsicótico, digamos, que fue el primero en encontrarse o conformar este grupo de antipsicóticos atípicos, pero debido a un efecto adverso que se presenta prácticamente en el 1 al 3% de pacientes, que se refiere a la agranulocitosis, entonces no es tan utilizado y más que todo es utilizado para esquizofrenias resistentes o refractarias. Entonces, por eso está en este orden. El agonista parcial de 2 tenemos el aripiprazol, y el antagonista de 2 selectivos, en este caso la misulprida. Selectivos dependiendo de la dosis, ya les explicaré más adelante. Y aquí les puse esta imagen para que recordemos que los síntomas negativos generalmente parten de la vía mesocortical y los positivos de la vía mesolímbica. La siguiente, por favor. Ya. Ahora voy a empezar a hablar de ciertas características de cada fármaco. En este punto, la clozapina como les había dicho, es el primero de esta nueva generación. Tiene un bloqueo, un antagonismo tanto a nivel de 5-HT2 y de 2. Por lo tanto, es altamente efectiva y puede lograr un efecto antipsicótico en casos donde otras moléculas no lo lograrían. Prácticamente, como les dije, se utiliza más para la esquizofrenia o el tratamiento de esquizofrenia resistente. Puede alcanzar una acción antipsicótica con un bloqueo de los receptores D2 inferior al 60%. Es decir, que se considera el mínimo necesario para que las drogas tengan eficacia. Es decir, necesita poca dosis para que o poca ocupación de los receptores para que la clozapina tenga su efecto antipsicótico. Entre los efectos adversos más particulares de como les había comentado, era la agranulocitosis, es decir, la caída de glóbulos blancos entre el 1 y el 3% de los casos, generalmente dentro de las primeras 18 semanas del tratamiento. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fármaco, ya que puede generar este efecto y también es un potente tiene un potente efecto sedativo y también efectos anticolinérgicos. En cuanto a la olanzapina en este caso es muy parecida a la estructura química de la clozapina. Es altamente efectiva y mantiene sus cualidades atípicas aún en dosis altas. Entonces, se caracteriza por tener una mayor afinidad a los receptores serotoninérgicos sobre los dopaminérgicos, ¿ya? Y pues conforme su patrón, y esto más que todo, tiene una selectividad marcada en la actividad mesolímbica en relación con la actividad estriada, ¿ya? ¿Qué más? Entre los efectos adversos más típicos que puede generar este fármaco, generalmente es la sedación, el aumento de peso. El aumento de peso prácticamente se lo ve en la mayoría de antipsicóticos atípicos, pero obviamente unos más que en otros, ¿no es cierto? Entonces, aquí
Entre otros efectos puede generar acaticia, y distonías, pero también puede generar un bajo umbral convulsivo. Por lo tanto, al bajar el umbral de convulsiones, este fármaco puede estar contraindicado para personas que tienen un historial de convulsiones o procesos que predisponen a la emergencia de convulsiones, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Bueno, también puede generar, bueno, ya pasemos al siguiente. Entonces, el siguiente es la quetiapina, ya. La quetiapina en este caso es un derivado dibenzodiazepínico. Este es más que todo por la fórmula química del fármaco. Como les dije, está relacionado tanto con la clozapina, la olanzapina. Y actúa a nivel de los mismos receptores que los otros dos fármacos que mencioné. Entre las características que podríamos decir o diferenciar es que es una molécula dúctil cuyo perfil varía según la dosis y queda definido no solamente por las acciones de la quetiapina, sino también por su metabolito que se denomina norquetiapina. Esta norquetiapina contribuye notablemente a las acciones antidepresivas, ¿sí? Y bueno, las acciones de la quetiapina son diferentes según las distintas formulaciones primero y también según las dosis. Existe una formulación tanto de liberación inmediata como otra de liberación extendida. La de liberación inmediata va a desplegar un efecto sedativo e hipnótico, mientras que la liberación extendida es mejor para garantizar el efecto antipsicótico, ¿sí? Ahora, con respecto a las dosis bajas funciona como una molécula con propiedades sedativas e hipnóticas, sí, porque predomina la unión con los receptores H1. En dosis prácticamente moderadas aparece la sorprendente acción antidepresiva de la quetiapina que les había hablado, ya que se puede utilizar también a niveles, yo que sé, en depresiones, por ejemplo, bipolares, y también en tratamientos unipolares, como les había mencionado anteriormente, actúa en receptores como CTH2C, que tenían esa característica antidepresiva. Ok, en este caso de que en dosis altas esta quetiapina lo que va a producir es el efecto antipsicótico y pues una disminución de lo que sería el efecto extrapiramidal y también una disminución en la prolactina. Entonces, entre otras características sería que actúa a nivel o mejora prácticamente los síntomas negativos como el aplanamiento afectivo o el aislamiento y la apatía. En cuanto a su farmacocinética, el metabolismo, pues al interaccionar con otros tipos de fármacos como es el ketonazol, la eritromicina, pues estos va a interferir en su metabolismo y pues puede generar un aumento a nivel plasmático del fármaco, ¿sí? Generando algún tipo de efecto, en este caso por el síndrome metabólico, pero este tipo de fármaco se caracteriza por presentar un síndrome metabólico menor a lo que presenta la olanzapina. Se metaboliza en el hígado, se excreta por la orina y por las heces y prácticamente se une en un 83% a las proteínas plasmáticas. Pásala a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una distribución de en qué receptores va a actuar y qué efectos, tanto efectos adversos como efectos terapéuticos va a generar. Por ejemplo, a nivel de alfa 2, el efecto va a ser antidepresivo y generar algunos disminución en lo que es el efecto extrapiramidal. A nivel de los 5-HTP1 y 5-HT2A, lo que vamos a ver es una disminución de los síntomas negativos y sobre todo también afectivos y cognitivos. Y a nivel de D2, pues mejoraría los síntomas positivos. Pásale a la siguiente, por favor. En cuanto a las interacciones, como les había dicho, pues puede interactuar con los inhibidores de la isoenzima CYP3A4, como por ejemplo el ketoconazol, eritromicina, fluconazol, y pues estos pueden generar un aumento plasmático de la quetiapina. Además,
la coadministración de la fenitoína con la quetiapina va a aumentar el aclaramiento. Y esto pues necesitaría aumentarse la dosis en estos casos de quetiapina para que pueda generar el efecto antipsicótico que se espera. Pásale, por favor. Y bueno, entre las indicaciones terapéuticas y contraindicaciones tenemos que prácticamente este fármaco va a ser útil para el tratamiento de la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar. Mientras que las contraindicaciones, pues se debe tomar en cuenta aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad a este fármaco, aquellos pacientes también hay que tener precauciones en pacientes deprimidos, ya que aumenta el riesgo de una ideación suicida también, e interactúa con antihipertensivos y aumenta el riesgo de hipotensión ortostática. En cuanto a las presentaciones, pues prácticamente tenemos comprimidos en diferentes dosis, ya sea 25 a 100 y a 200 miligramos. Entonces aquí podemos entender que este fármaco prácticamente se administra por vía oral y se absorbe muy bien. Como les había explicado, tanto para la esquizofrenia, para la depresión mayor y sobre todo para los episodios de manía en el trastorno bipolar, se puede dar tabletas dependiendo de su formulación, es decir, tabletas de liberación inmediata, si es que queremos un efecto sedativo hipnótico, o a su vez también de acción prolongada para tener el efecto antipsicótico esperado. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, aquí ya el otro fármaco más utilizado es la risperidona. Esta risperidona prácticamente se descubrió, digamos, en los años 80 y pues al momento que se descubrió este fármaco ya existía o ya se había descubierto lo que era la clozapina, pero no se lo utilizaba como antipsicótico de primera línea por el hecho de que presentaban cuadros de agranulocitosis. Entonces, sin embargo, la risperidona tiene una particularidad para cumplir el perfil atípico, ya que lo hace en dosis bajas. Mientras que al momento que se aumente digamos, las dosis del fármaco, su comportamiento es semejante a los antipsicóticos típicos y por lo tanto tiene algún riesgo de generar lo que es principalmente un síndrome cardiometabólico y también un riesgo al momento de aumentar la dosis, pues de generar efectos extrapiramidales. ¿Qué más? En este caso también vamos a ver que entre los efectos va a alargar el intervalo QT, por lo tanto hay que tomar en cuenta o precaución en aquellos pacientes que estén tomando antiarrítmicos, ya que puede contribuir a que a una arritmia. Puede elevar, se ha asociado en algunos pacientes que puede elevar la prolactina y como en todo antipsicótico atípico, su efecto adverso sería el incremento de peso. Entre la farmacocinética, pues vemos que, como les dije, es una absorción completamente después de su administración oral, entre 1 a 2 horas ya se absorbe, su metabolismo lo realiza, se metaboliza en el hígado y pues y se descompone en lo que y se metaboliza en lo que es el 9-hidroxirrisperidona mediante el citocromo P450. Los niveles estables de risperidona se alcanzan prácticamente a las 24 horas o un día en todos los pacientes. La distribución, en este caso, alcanzaría entre 1 a 2 litros por kilogramo y prácticamente este fármaco también se va a unir a las proteínas como lo hacía el resto de los atípicos. En la excreción es por vía urinaria y también por las heces. En cuanto a las interacciones, pues esta risperidona, como ya hemos visto, se metaboliza mediante la isoenzima CYP2D del citocromo P450. Entonces, los fármacos que inducen a esta enzima, pues van a acelerar el metabolismo y pues a reducir la eficacia la eficacia terapéutica, ya que, como habíamos dicho, si se administra dosis pequeñas para generar el efecto antipsicótico y si se incrementa todavía aún más el metabolismo, pues su efecto no sería el adecuado o no alcanzaría a dar el efecto antipsicótico. En este caso tenemos fármacos como la carbamazepina, el fenobarbital, el ritonavir.
Los fármacos ahora, lo contrario, los fármacos que inhiben esta isoenzima, pues reducen el aclaramiento y por lo tanto pueden aumentar la incidencia de las reacciones adversas, ¿ya? En particular, síntomas extrapiramidales. En este caso tenemos la amiodarona, la clomipramina y la tioridazina. Ya, en cuanto a las interacciones, pues podemos seguir hablando de que puede aumentar los efectos ansiolíticos o sedantes al combinarse o al actuar conjuntamente con medicaciones tanto hipnóticas como, por ejemplo, la entacapona, el tramadol o el alcohol. Por eso se recomienda a veces que prácticamente en pacientes que se administren este tipo de fármaco, en este caso la risperidona, con alcohol no sería lo conveniente. La risperidona lo que va a hacer, como les había dicho, prolonga el intervalo QT y pues se toca usarlo de manera con una precaución muy alta, ya que ciertos pacientes que hayan tenido ya sea problemas cardiovasculares o a su vez también ya han estado consumiendo, administrándose antiarrítmicos, puede incrementar este intervalo QT. Bueno, entonces entre las indicaciones y las contraindicaciones, pues vamos a tener que va a ser útil para la esquizofrenia aguda y crónica, para el tratamiento de episodios maníacos y también del trastorno bipolar. Toca tomar en cuenta o sea, la administración en pacientes prácticamente no se debería administrar en pacientes ancianos, ya que son pacientes que son debilitados o que tienen alguna enfermedad persistente, como por ejemplo alguna insuficiencia renal o insuficiencia hepática, y pues podrían predisponer a tener una hipotensión. También no se recomienda administrar en casos de hipersensibilidad a este fármaco y pues durante el embarazo y la lactancia. En cuanto a las presentaciones, pues tenemos presentaciones tanto de forma inyectable, intramuscular, con dosis de 12.5 hasta 50 miligramos. También tenemos por vía oral, comprimidos de 0.25 miligramos hasta 3 miligramos. Y también hay una presentación en solución para administración oral. Ahora bien, en cuanto a ya esto es casi lo último de los atípicos, tenemos la ciprasidona. La ciprasidona en este caso... Esos son, no, a ver, la risperidona y la quetiapina, si hay aquí. ¿Habrá esos en el cuadro? Dudo mucho que existan. ¿Alguien tiene el cuadro nacional de medicamentos básicos? Si no, nombremos así, simplemente nombrémosles, porque no van a ser los que utilicen. Bueno, entonces... Con frecuencia. Ajá. Bueno, entonces la característica de la ciprasidona es que actúa también o inhibe la recaptación de 5-HT y noradrenalina. Va a tener un efecto de baja potencia a nivel de los receptores muscarínicos. En cambio, la cenapina es un antipsicótico nuevo, una molécula nueva, el cual la diferencia de todos con los otros antipsicóticos es que se va a administrar por vía sublingual, entonces se va a evitar el efecto de primer paso hepático. En cuanto a la iloperidona, pues la iloperidona es igualmente un antipsicótico que tiene una baja probabilidad de producir lo que es efectos extrapiramidales, y junto con la clozapina. Va igual a inhibir los mismos receptores, pero también va a actuar en los D3. ¿Cómo? No tienen prendidas sus cámaras. No les veo a ninguno. A ver. Recién al 5, 4, 3, 2, 1. Ya tienen. A ver. Recién se levantan, creo algunos. A ver, dicen. New. Ya. Angie. Isbeth. Recién. Sandy. No, se ve.
Angie Basurto, Sebastián FU, ¿qué es Sebastián? Roger Marco, mi Marilyn Ayala, todos tienen. Eso es. Antes se jugaba de las universidades y de los colegios por los sociales, ahora es solo con un clic. Se pueden. Ya. A ver. Entonces, a ver, en resumen, este es un fármaco nuevo. ¿Qué otra característica? Lo que pasa es que la quetiapina y el risperidona son las más utilizadas. Algunos, bueno, como en Alzheimer también hay algo de problemas de psicosis, también usan a veces quetiapina o risperidona a dosis bajas de lo que he visto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más puedes concluir con esto? O sea que, bueno, entre todos los, digamos, entre estos últimos dos fármacos que son aripiprazol, que se lo puede utilizar como antidepresivo también, y la milsulprida, pues que es el más liposoluble y pues como les había dicho es un agonista selectivo, o sea, de dos selectivo, o sea, dependiendo de la dosis, ya sea en dosis bajas puede bloquear lo que son autorreceptores de 3 y pues con ello aumenta la liberación de la dopamina en la vía mesocortical, potenciando así el efecto del receptor de 1, mientras que en dosis elevada lo que va a hacer es bloquear los receptores postsinápticos de dopamina y en la vía mesolímbica, siendo útil para síntomas positivos. Eso podría decir en conclusión entre esos dos. Y de ahí les quería explicar que prácticamente por la ocupación de entre el 60 y el 80% de los receptores de 2 o de 5-TH2 se puede dar el efecto antipsicótico. Si es que se aumenta la dosis de cualquiera de los antipsicóticos puede llevar a lo que sería un efecto extrapiramidal. Entonces, eso sería, para generar un efecto antipsicótico debería estar entre una ocupación entre el 60 al 75-80%. Y ese es un cuadro de resumen de todos los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Siga nomás con el caso. Antes de eso, hay otro fármaco que también es muy utilizado. ¿Qué saben del carbonato de litio? El trastorno bipolar, doc, pero también puede usarse en cuadros agudos de esquizofrenia, creo. Ya, creo que ya está en el cuadro de medicamentos, no lo sé, antes se importaba, pero es muy importante en la fase maníaca de los trastornos bipolares especialmente. Ya, continuando con el caso clínico. A ver, déjeme compartir un momento la pantalla. Sí está habilitado, doc. Comparta nomás. Ah, tampoco conectado a su pantalla. Todos están habilitados a compartir pantalla. Pero, déjeme. ¿Qué están viendo ahí? Su pantalla de Zoom. Ya.
A ver, solo mencionar dos cosas sobre el trastorno bipolar. Espera. Sobre este fármaco, que es el carbonato de litio, usado básicamente para controlar las fases maníacas de los trastornos bipolares, por eso debe ir en combinación con otro, que se absorbe casi completamente dentro de 8 horas, un pico plasmático en 30 minutos. ¿Qué más? Y que se excreta habitualmente de forma completa por orina. Estos son los rangos terapéuticos que debería haber en plasma. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son las enzimas que son afectadas por el litio? En este gráfico creo que está mejor comprendido. Este fosfato, el fosfolípido inositol, sí cumple un papel bastante importante para la transducción de señales en receptores. Y parece que la disponibilidad de este mioinositol es esencial para resintetizar este fosfoinositol. Ustedes saben que a partir de IP2, por la acción de enzimas como la fosfolipasa C, que son enzimas acopladas a proteínas G, uno de los mediadores son IP3 y diacilglicerol, que son los que producirían efectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el litio? El litio va a inhibir la síntesis de este fosfato de inositol, inhibiendo dos enzimas. Una que es una inositol 1-fosfatasa y otro que es una polifosfato 1-fosfatasa en estos niveles. Entonces, de esta forma se va a impedir el reciclaje del inositol monofosfato, el bifosfato, que es el que al final va a formar el IP3, que es el que va a provocar. Está resumido en este gráfico y en este gráfico, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque el litio sí es importante para el tratamiento de, como les decía, de la fase maníaca. Antes había que importarlo, ahora creo que ya tenemos aquí en el mercado. Entonces, eso es lo que les quería mencionar. Ahora sí, dejo de compartir mi pantalla para que presenten el caso. Ya. Está Génesis de... Sí, doctor. Adriana, estamos 39. Sí, doc. Lo que pasa es que Adriana está conectada en 2 dispositivos, entonces por eso estamos más. Sí, todo que mi teléfono está lejos, entonces no puedo desconectarme ahorita. Pero sí estoy desde la compu y desde el celular. Ah, bueno, ya. Ahí presenten el caso. A ver, Bueno, Ahora que dicen del teléfono y del celular y de la computadora. Hay una forma relativamente nueva de controlar que no copien. Ha sido usando esos dispositivos que toman el control de la computadora. Hay un software, no me acuerdo del nombre específico, pero he visto que se toma el control de la computadora en forma externa o distante y colocan el celular viéndolo desde perfil. Así están tomando en algunas maestrías, por ejemplo. Interesante, pero medio... Bueno, no es muy difícil, pero tomarles a tantas personas, ahí sí es difícil. A ver, sigamos con el caso. Otra cosa, ¿buscaron algo de Joseph Goebbels? ¿No les mandé a investigar algo de eso?
Sí, Doc, eso dijo que íbamos a conversar luego de que expliquen el caso clínico. Mejor antes. Y también de los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué investigaron? Sí, Doc, nos mandó a ver sobre los AINES tópicos, cuál había sido el mejor y también por qué salió del mercado el... Mande, Doc. No te escucho. ¿Cuál dijiste? No, Doc, verá, lo que nos mandó fue a investigar cuál de los AINES tópicos era el mejor y que por qué salió del mercado el Rofecoxib. Sí, pero eso hemos de ver, lo del Rofecoxib cuando veamos AINES. Ya, pero sí me interesa saber lo que buscaron del mejor AINE tópico. O crema antiinflamatoria o gel, lo que sea. ¿Qué investigaron? 5, 4, 3, 2, 1, nada. Bueno, 10 aportes negativos. Claro, nadie ha investigado. Claro, dijeron el diclofenaco. Les dije que el diclofenaco sí está entre los mejores, pero no es el mejor tampoco. Hay un metaanálisis. Tienen 10 aportes en esa consulta, que quede para la próxima. Ya, Doc. Ya, Doc. Tienen 10 aportes negativos, quiero decir, no positivos, ¿no? Sí, Doc, ya sí. Ya. A ver, sigamos con este caso. Ya, un estudiante de 19 años es llevado a la clínica por su madre, quien se ha preocupado por el comportamiento errático de su hijo y sus creencias extrañas. Destruyó un televisor porque sintió que le enviaba mensajes de hostigamiento. Además, informa haber escuchado voces que le dicen que miembros de la familia están tratando de envenenar su comida. Como resultado, el joven no está comiendo. Después de hacer un diagnóstico, se le prescribe haloperidol de forma ambulatoria a una dosis que aumenta de manera gradual. El medicamento mejora los síntomas positivos del paciente, pero en última instancia causa efectos adversos intolerables, incluida la acaticia grave. Aunque más costoso, se le prescribe la luracidone, un fármaco que en el transcurso de varias semanas de tratamiento mejora los síntomas y es tolerado por el paciente. ¿Qué signos y síntomas apoyarían un diagnóstico inicial de esquizofrenia? Bueno, en este caso el paciente menciona se menciona lo que se destruyó el televisor porque sintió que le enviaba mensajes de hostigamiento y además de haber escuchado voces. En el caso de las voces se menciona una alucinación auditiva. ¿Qué beneficios ofrecen? Bueno, en el tratamiento de la esquizofrenia, ¿qué beneficios ofrecen los medicamentos antipsicóticos de segunda generación sobre los agentes tradicionales como el haloperidol? En este caso es una menor incidencia de síntomas extrapiramidales, además de efectos adversos extrapiramidales. Además del manejo de la esquizofrenia, ¿qué otras indicaciones clínicas justifican las consideraciones del uso de fármacos clasificados nominalmente como antipsicóticos? También se ha usado en enfermedades como el síndrome de Tourette o también como en el trastorno afectivo bipolar, como ya se mencionó. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya se pasó. ¿No se pasa? Salió la pantalla. Ahí sí. Ya, el objetivo terapéutico en este caso va a ser reducir los efectos adversos en el paciente, incluyendo la acaticia grave. Ya para tener nuestro inventario, primero hay que recordar que vamos a tener dos situaciones, ¿verdad? En el primero, que la paciente viene con síntomas psicóticos como delirio. Una cosa con respecto a los objetivos. A ver, la acaticia grave fue provocada por el haloperidol, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero ese no sería, simplemente no le das, pues, o sea, la idea sería escoger el mejor fármaco que controle la sintomatología en base a eficacia, seguridad, conveniencia y costo.
en seguridad están los efectos adversos. Eso quiere decir que vamos a coger uno que no le dé acaticia. Entonces, los objetivos serían otros, ¿sí? Porque no es que vas a persistir en darle y vas a buscar uno que le dé menos acaticia, sino vas a buscar uno que sea más eficaz, no tenga efectos adversos, o por lo menos no muy importantes, y que no tenga contraindicaciones relacionadas al paciente. Esa es la cosa. Pero el objetivo no es ese, sino buscar el mejor fármaco, controlar los síntomas en base a los criterios ya establecidos. ¿Ya? Vamos. Está bien, los alimentarios son los típicos y atípicos, ya vamos. Ya. Bueno, como decía el doc, en este caso la paciente ya se le medicó y viene por segunda ocasión porque no mejoró, en este caso los efectos extrapiramidales. Entonces, hay que recordar primero dos situaciones en donde tenemos los síntomas positivos. Estos síntomas positivos mayoritariamente van a estar controlados por los típicos, porque, a ver, vamos a tener una hiperestimulación a nivel mesolímbico de la dopamina, y al antagonizar, al bloquear esto, lo que ocurre es que vamos a tener estos efectos piramidales. Recordemos en el Parkinson, que supone que la dopamina es un inhibidor de las eferencias, en este caso de las neuronas GABAérgicas. Entonces, en el Parkinson, al no haber dopamina, vamos a tener síntomas extrapiramidales. En la psicosis, específicamente en la esquizofrenia, como vamos a bloquear estos receptores D2, vamos a ocasionar lo mismo, síntomas extrapiramidales. Lo que ocurre lo contrario con los atípicos, como nos habían mencionado nuestros compañeros. Aquí vamos a tener una hipofunción a nivel mesocortical de la dopamina, que va a estar relacionada con la estimulación de los receptores serotoninérgicos, que es el HT2A, porque este va a funcionar para la liberación de la dopamina. Entonces, a tener una hipofunción de los niveles de dopamina a nivel mesocortical, vamos a tener los síntomas negativos. Y aquí es donde elegimos cuál tiene mayor eficacia para los síntomas positivos y para los síntomas negativos. En este caso, los atípicos, que son de segunda generación. Pásale, por favor. Ya, aquí tenemos la clasificación, de los antipsicóticos atípicos. Debo mencionar que, a ver, en el caso de las emergencias psiquiátricas, por lo general, cuando es la primera ocasión, en los síntomas A ver, positivos. ahí también hay que acotar una cosa. Sí, Podrías ponerle porque la semivida, vida media, es parte del perfil farmacocinético de cada fármaco, ¿ya? Pero los criterios no están bien en la semivida. No es un criterio, sino la eficacia es primero, ¿sí? Después viene la seguridad. ¿Dónde entraría lo de vida media si que quieren escoger que sea una sola vez al día? Me imagino que ese es el criterio por lo que pusieron así la columna. Es de inconveniencia, ¿sí? Porque sí va a ser conveniente que el paciente no se va a olvidar o quien se le administre no se va a olvidar. Pero los criterios, ¿sabes? No se olviden de esto, son eficacia, seguridad, conveniencia y costo al final. ¿Sí? Entonces, lo de semivida, si quieres le puedes poner como un adicional en conveniencia o en algo, pero no por eficacia. La eficacia es la capacidad que tiene el fármaco para controlar los síntomas o revertir o controlar el curso de una enfermedad. Esa es la cosa. ¿Sí? sí. Entonces, está dentro del perfil farmacocinético, pero no son esos los criterios para escogerlo. ¿Ya? Hecho. O sea, pues sí puede ser en conveniencia porque es más conveniente. ¿O por qué le pusieron así esto? Cuéntenme. A ver, es que yo más bien estaba buscando el tiempo en el que el fármaco actúa. Entonces, no encontré, o sea, detalladamente en los libros, y por la eficacia nos referimos a que tenga el mayor acoplamiento, en este caso a los receptores, pero ¿en qué tiempo? O sea,
que sea rápido, que calmen los síntomas positivos de una manera eficaz. Entonces, no había encontrado y por eso solo le puse la semivida. Pero esto sería, ya, o sea, la rapidez es una cosa, pero esto sí entraría en conveniencia, bueno, que sea una característica que lo haga más eficaz, puede ser, o sea, más eficaz para controlar los síntomas, pero no va como tal como vida media, sino como eficacia. Sí, ¿Ya? Que ahí menciones que esta característica la hace mejor que los otros, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? listo. Ya, vamos. Ya, entonces, como, bueno, les decía que en este caso, ya antes de meternos a los atípicos, les decía que en las emergencias psiquiátricas, por lo general, cuando vienen a emergencias, personas que están agitadas y agresivas, siempre se debe dar haloperidol. En nuestro país existe una ampolla de 5 miligramos intramuscular, pero se le da intravenosa. Pero en este caso, como la paciente ya es segunda vez, pero se queja por los síntomas extrapiramidales, vamos a escoger los atípicos. Los únicos que se encuentran en el país son la quetiapina y la risperidona. En el caso de la clozapina, olanzapina y aripiprazol no están disponibles en el país. Entonces, por eso solo nos vamos a enfocar en la quetiapina y risperidona. La quetiapina vamos a tener como un comprimido oral de 25 a 300 miligramos. ¿Por qué este intervalo? Porque vamos a dar una dosis progresiva, como ya vamos a explicar en el recetario. Y la risperidona podemos encontrar en el país como líquido oral, comprimido oral y como sólido parenteral. Como pueden ver, la dosificación difiere. En el líquido oral es 1 miligramo por cada mililitro. En el comprimido oral es de 1 a 2 miligramos y en el sólido parenteral de 25 a 37.5 miligramos. En este caso es más seguro porque estos van a tener menos efectos indeseables como son lo que nos aqueja el paciente, que son los síntomas extrapiramidales. Sin embargo, la quetiapina, el efecto indeseable como tal, va a ser el aumento de las transaminasas. Y en la risperidona también vamos a tener efectos extrapiramidales, por lo tanto vamos a descartar a la risperidona porque nuestro objetivo es buscar el mejor medicamento para la paciente. Entonces la risperidona la descartamos y nos quedamos solo con la quetiapina. Estos aumentos de transaminases podemos controlarlos con pruebas de laboratorio y midiendo. Las contraindicaciones, como ya nos había mencionado nuestro compañero, sobre todo porque no podemos darle con algunos inhibidores del metabolismo en el citocromo P450 3A4. Como, bueno, pásale la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en esta tenemos la comparación, como ya habíamos dicho, 3 cruces en eficacia, mayor potencia, la seguridad, menos efectos adversos y la conveniencia, por lo que está disponible en el país. Sin embargo, el único detalle es que el costo va a ser un poco elevado, pero la paciente ya había gastado en comprimidos orales de haloperidol. Entonces, si le vamos a dar risperidona, que es más barato, vas a continuar con los síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, a pesar del costo, vamos a escoger la quetiapina. Pásale. ¿Quieres continuar ya, Kevin? Ya, bueno, esto es ya un desglose de lo que nos estaba comentando nuestro compañero. Lo que encontramos en las guías fue que básicamente todos los antipsicóticos tenían el mismo perfil de eficacia, aunque la clozapina era el único que destacaba que era más eficaz, pero por los efectos adversos, la granulocitosis, como que no se utilizaba mucho, como nos había mencionado antes John, solo se utiliza en la esquizofrenia refractaria. Entonces, los datos de la izquierda, 1, 2 y 3, esos son de la Agencia Americana de Psiquiatría.
Asociación Americana de Psiquiatría, que básicamente nos dice que risperidona y quetiapina van a ser bastante comparables en lo que a eficacia corresponde, por eso le pusimos 3 cruces. Nos dice una respuesta así muy diferenciada para escoger entre uno y otro. Ya, la siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la seguridad, encontramos que la quetiapina tiene mucho menos efectos adversos, como podemos ver ahí, está señalado en cuanto a los síntomas extrapiramidales en lo que es aticia, parkinsonismo, distonía, disinencia tardía, hiperprolactinemia, aunque sí va a tener un mayor efecto de sedación. Pero bueno, lo que nos interesa sobre todo en este paciente, además de controlar sus síntomas positivos, va a ser evitar estos efectos extrapiramidales. Y vemos que en ese sentido la quetiapina va a ser más beneficiosa. La siguiente, por favor. En cuanto a la conveniencia, en los dos vemos que las contraindicaciones va a ser la hipersensibilidad al principio activo, también en intolerancia a la lactosa y en el caso de la quetiapina también la administración concomitante con inhibidores de la citocromo P450, pero en el caso de este paciente estos datos van a ser irrelevantes porque no va a estar contraindicado, no presenta ninguno de estos problemas. La siguiente. Ya. Aquí podemos ver los costos aproximados. Vemos que los atípicos, que son los que están en la parte de abajo, básicamente, los típicos, perdón, son mucho más baratos, pero bueno, por lo que presentó estos síntomas extrapiramidales, se le va a recomendar los atípicos a pesar de que sean mucho más costosos. Vemos que la quetiapina va a ser incluso más costosa, hasta 4 euros un comprimido. Con respecto a la risperidona, que puede costar 1,65 aproximadamente. La siguiente. Y bueno, ¿Qué es un comprimido? No, ha de ser un comprimido. ¿Te imaginas a alguien que tome todos los días 4 euros, $50 diarios? No, sí, bueno, eso encontramos en una revista española, pero sí le hicimos... Pero será cero la caja de 30, alguna cosa. Sí. Pero te imaginas, ¿quién se va a gastar $50 diarios? En 10 días 500 y 1500 solo para... Hijo, ahí sí, no, pues ahí sí hay que sopesarlo. No debe ser esa por tableta. Ahí dice por 30 tabletas, ¿no? Por ejemplo. Ya, estos son aquí en Ecuador la quetiapina en, ¿cómo decir genérico? No, comercial, los nombres comerciales, ¿no? Y los precios, una comparación entre los precios entre los comerciales y los... Las 30 tabletas, claro, 0,6 centavos. Y la más cara, el Seroquel, pero de 100 miligramos, una dosificación más alta, y de 200 cuesta 5,12. Ajá. Hablamos de eso de los medicamentos Me-Too, ¿no es cierto? ¿Con ustedes? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Doc, al inicio de la clase nos dio una... Ajá. Ya, la siguiente, por favor. Ya, aquí hicimos como un presupuesto aproximado de lo que podría costar un tratamiento al año. En quetiapina y risperidona vemos que la risperidona va a costar aproximadamente $3.240 al año, mientras que la quetiapina va a ser prácticamente el doble. Entonces, a pesar de que el costo es el último elemento que vamos a la administración del medicamento P, en caso de que el paciente, no tenga los recursos económicos, también hay que valorar, bastante bien este ítem. Sí, también hay que sopesar que si entre sus episodios de descompensación se mata o va a matar a alguien, va a salir más caro. Claro. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, Anita, ¿sí vas a decir? Ya. Sí, bueno, como ya mencionamos, elegimos la quetiapina por los síntomas extrapiramidales que presentaba el paciente.
con una dosis de inicio de 25 miligramos cada 12 horas, que como ya se mencionó, esta dosis va a aumentar progresivamente con intervalos de 25 a 50 miligramos hasta llegar a una dosis de 300 a 600 miligramos repartidos en una o dos dosis. Estas dosis van a depender de la forma de presentación de los comprimidos, que pueden ser de liberación prolongada o de liberación inmediata. Pásalo. Bueno, esta es una pauta de dosificación más detallada. En el día 1 se le va a dar un comprimido de 25 miligramos cada 12 horas. Estos son ya de liberación inmediata, mientras que del día 2, 3 y 4, a partir del día 4, se van a dar dos comprimidos de liberación prolongada. En el día 2 se dio un comprimido de 100 miligramos cada 24 horas, el día 3 un comprimido de 200 miligramos cada 24 horas y a partir del día 4 un comprimido de 300 miligramos cada 24 horas. Y la duración se tiene que mantener la pauta de dosificación hasta la siguiente visita, que sería en 4 semanas. Ya, y recuerden que todo tiene que ser individualizado de acuerdo a los pacientes, porque hay muchas personas de edad avanzada que tienen esos síntomas psicóticos y les suelen dar risperidona en dosis aceptables, pero si le das como para un adulto joven, a una señora de 91 años, que sí se dio un caso, va a quedar dormida en coma. Sí, y tuvo que pasar 2 días sin recibir ese medicamento, por supuesto, pero algunos psiquiatras, bueno, se ve medio común, creen que todos somos iguales y que las pautas de dosificación deben ser iguales. No, hay que individualizar en los casos. ¿Sí? Eso no se olviden, porque cuando es alguien cercano sí puede ser preocupante y a veces peligroso. Ok, ¿qué más? ¿Qué más respecto a esto? ¿Nada más? ¿No? Ya, entonces me permiten compartir la pantalla, vamos a las preguntas. Isabel está ahí para que nos ayudes con la traducción, ¿sí? Ah, ya. Permíteme compartir la pantalla. Yo puedo compartir la pantalla sin problema. Ya. ¿Ya? ¿Están viendo? Sí, ahorita ya estamos viendo. Está en lo del mecanismo de acción del litio. Sí, sí. Ya. Ya, este es un caso que no vimos con ustedes, pero era sobre un hombre de 19 años con psicosis aguda, probablemente por esquizofrenia, que se prescribe haloperidol, y aquí está el mecanismo de la acción terapéutica del haloperidol, que es, a mí me tapa su antagonista de la actividad postsináptica de los receptores dopamina B2 en el sistema, en las áreas mesolímbica y mesocortical del cerebro. Bueno, vamos a pasarlo. Ya. Eso, lee por favor. Ya. Tradúcelo muy bien. Ya. Un hombre de 37 años con psicosis ha sido tratado con haloperidol. Él ha desarrollado parkinsonismo y bueno, el parkinsonismo inducido por haloperidol es un resultado de la acción del haloperidol en cuál de los siguientes tractos: A, mesocortical; B, mesolímbico; C, neuroestriado; y D, tuberoinfundibular. Contesten. 5, 4, 3, 2, 1. Negro estriado. Sí. Perdón. Negro estriado. La C. Negro. ¿Cuál? ¿La B? Ah, sí, sí. La C, Doc. La C. La C, ya. La 2, la segunda. El efecto terapéutico del haloperidol es mediado, al menos en una parte, por el bloqueo de cuál de los siguientes receptores: los receptores alfa, los de dopamina D2, histamina H1 o los muscarínicos. B. La B. La B. Ya. La siguiente.
Comparado a la baja potencia de la fenotiazina, de los agentes antipsicóticos de fenotiazina, el haloperidol es más probable de causar ¿cuál de los siguientes efectos adversos? Acaticia, hipotensión ortostática, sedación o retención urinaria. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Acatación no binaria. Dijeron la D, nadie se opone, la D. entonces. Acaticia. Demasiado tarde, No, yo pasemos dije, a la 4. Ya, una mujer de 30 años es diagnosticada con esquizofrenia, tratamiento que está siendo comparado entre agentes atípicos y... A ver, espérate, déjame ver que no puedo ver. Está ganando peso, ¿no? Dice, está haciéndole ganarle peso entre... A ver, dice, espérate. Es como está siendo comparado, pero Comparado, hablan de típicos y convencionales y sería lo mismo. Ya. Sí, sí. Bueno. Espérate, déjame quitarle a ustedes de la pantalla. Sí, a ver, y... A ver, otra vez, una mujer... Creo que está mal y debería decir atípicos, ¿no? En vez de típicos. Porque ahí sería como que está comparando atípicos con Típicos, convencionales. Sí, pues debería ser atípicos, porque los típicos serían los convencionales. Ya. Bueno, Ya. una ventaja de los agentes antipsicóticos atípicos sobre los convencionales Convencionales, sí, está bien lo que ya, un menor costo, menor disinesia tardía, especificidad por el antagonismo de receptores de 2 o menos probable de causar diabetes. B. La B. Bien. La B. ¿La B de barco? Sí, doctor. Ya. La 5. Ya. Un hombre de 59 años con esquizofrenia y obesidad se presenta para un chequeo de rutina. Él está actualmente tomando olanzapina y ha desarrollado discinesia tardía por uso del haloperidol. Este paciente debería ser evaluado por cuál de las siguientes condiciones debido a esta medicación: hemocromatosis, diabetes, hemólisis y lo último no se lee. No se ve. Ni uno dice... espérate. Es que si lo saco... Sí, ahí me tapa también a mí. A ver, esperen. ¿Cómo les digo? Déjenme ver una cosa. A ver, cierren los ojos. No puedo. Qué ver. Bueno, ¿qué les digo? Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, esperemos que no sea la última, pero... A ver, de esas 3 alternativas, no lo puedo ver la última tampoco. ¿Cuál escogen? La B. La B, ya. Ok. Espera un momentito, por favor. Ya, doctor. Ya. Ok, a ver, veamos. Ya.
La 14 está bien, la C. La 2 dijeron ustedes la B de dado. Entonces tienen un No, negativo. Doc, la 2 dijimos la B de barco. B de barco, Doc. Aquí Sí, está. la B, doctor. ¿Seguro? Sí, Doc, Tienen aquí que estoy decir anotando. Yo también les oí, bueno, tienen que decir. La 3 se valía 2, que esa vale opuesto la D. Y es la A. Ahí tienen un negativo. La 4 Doc, es que ahí hubo 2 respuestas. Una chica dijo D y el resto dijo A. Pero es que ya se demoraron mucho en... Pero pónganos solo un hito ya, por favor. Ya, Sí, Doc. y la última sí, la B. Ya, sigamos. A ver, Isabel, ¿sí lees? ¿Está o está muy pequeña la...? No, sí se lee. Ya. Ya, con relación a las hipótesis para la fisiopatología de la esquizofrenia, ¿cuál de los siguientes es correcto? Todos los antipsicóticos clínicamente efectivos tienen una alta afinidad por los receptores de 2 de dopamina. B. Las drogas que bloquean los receptores de dopamina son utilizados para aliviar los síntomas psicóticos en el parkinsonismo. La psicosis inducida por drogas puede ocurrir sin activación de los receptores de dopamina del cerebro. Los receptores de serotonina están presentes en niveles menores en los cerebros de esquizofrénicos sin tratar. La potencia clínica de la clozapina se relaciona bien con su actividad de bloqueo de receptor de la dopamina. Sin La ver, C. sin consultar, así, viendo la pantalla. 5, 4, 3, Sí. 2, La C. la C. La D. La A. A ver, Sí. ya, tienen un negativo, ninguna. A ver, ¿cómo les digo? Alcen la mano, sí pueden alzar la mano, a ver, los que estén por la A. Alcen la mano. Ahorita, nadie. A ver, no les veo de aquí, me ayudan a ver. Los Ya, que estén Doc. por la B de barco. Nadie tampoco. Ya, por la C. ¿Alguien levantó la mano? Nada. Sí, Doc. Si nadie, Doc. o sea, levanten la mano en el chat, quiero decir, no en la pantalla. Sí, Doc, eso mismo están haciendo. Es que qué bien, ahorita le veo que está alzando la mano en la pantalla. A ver, Era por en el chat, en el chat. Doc, A ver, la por respuesta, D, a ver, ¿cómo? A ver, la C ya no sé cuántos fueron. Por la D, C hasta ahorita es la que más tiene. ¿cuántos? Levantaron como 6 personas, 6. más o menos. Por la D, de dado, nadie. ¿Verdad que no pueden votar, como en las elecciones, no pueden votar 2 veces? La D de dado, nadie. Por la E, nadie. Ganó ninguna de las anteriores, entonces, porque... No, Doc, creo que ganó la C, según mis cálculos. Con 6 votos. Jamás. Es que, o sea, se levantaban y luego bajaban y levantaban y bajaban, pero fue en la que más se No, quedaron no, quitas hay de que dormir. tomar una decisión. Es como en las elecciones, tienes que ir a... No te van a... No te La van a C, dar- Doc, la C. ¿Ah? La C. ¿Cuántos votos? A ver, enséñame los... Ya no es una captura de pantalla, pero me dijiste que solo están en 6. A ver, A ver, chicos, 6 en de este 39 instante, no son... A ver, 6 de 39 no son mayoría. ¿O sí? chicos, en este Voy a instante sacar pueden una levantar la vez. mano los que estén por la respuesta C, por favor. Por la C. Hayan de levantar toditos. Ve, Doc, es que como a usted leía un poco rápido, no sabían cómo levantar. Pero ya, ve, ahorita ya está en la mayoría, está más de la mitad del curso. ¿Ya? Sí, Doc. ¿Cuántos Ya, son chicos, más de la bajen sus mitad? manitos. O sea, tienen que alzar en el... Espérate, ¿dónde les veo? Aquí. En el... Doc, ahorita ya están bajando. Sí levantaron la mano en el... O sea, en la ¿Cuánto? parte donde dice participantes, ahí se ve cuando van levantando la mano.
Participantes, ya, ok. Ya. ¿Cuántos levantaron la mano? Más de 20. O sea, más de 20 son 60, 100. Pero es más de la mitad del No curso, será Doc. más de 20, 60. Bueno, Sí, Doc, sí es, pero me refería en relación al número de personas que están en la reunión. ya, digamos que, claro, veamos, la C, ¿no? Sí, Doc. Ya. A la segunda, Isabel, por favor. Ya. La trifluoperacina fue prescribida para un paciente masculino joven diagnosticado con esquizofrenia. Él se queja de los efectos adversos de esta medicación. ¿Cuál de los siguientes efectos es probable que no estén en su lista? Constipación, desinterés en la actividad sexual, mareo al momento de que se levanta muy rápido, salivación excesiva o es difícil ver las letras pequeñas en el periódico. La última, la E. Sí, o sea, no ve las Las letras impresos pequeñitas del periódico, Doc. Ah, ya. Salivación ¿Ya? excesiva. Conteste. La La B. D. De A ver, ¿cuál dicen? La D de dedo, Doc. Dedo, ya. De dado mejor. Bueno, ya. De dedo, ya. Ya. La tercera, por favor. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los efectos adversos de los antipsicóticos es correcta? La distonía aguda, las reacciones de distonía aguda ocurren bastante infrecuente con olanzapina. Las acaticias debido a las drogas antipsicóticas son manejadas con el incremento de la dosis. La visión borrosa y la retención urinaria son efectos adversos comunes del haloperidol. La pigmentación de la retina es un efecto adverso dependiente de la dosis de la clozapina y los movimientos coriotetóxicos de aparición tardía son causados por los antipsicóticos convencionales y son alivianados por la atropina. Ya, ¿cuál escoge? La La D. B. D. La A o la D. la A. A ver, ¿la A o la B de barco o la D de dedo? D de ¿Cuál? dedo. ¿La A? están entre la A y la D de dado, Doc. A ver, entonces, ¿quiénes están por la A? Levanten la mano en el chat. A ver, chicos, solo por la A, levanten ahorita la parte de... Bueno, levanten ahorita. A ver, 1, 2, 3. 7, última. A ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ganó la A. ¿Quién más de 20? ¿Sí, no? Sí, Doc, la A. ¿Ya? Ya, chicos, pueden bajar la manito. Ya, vamos a la última. El haloperidol no es una droga apropiada para el manejo de... De la manía Sigue, Isabel. aguda, de la manía aguda, del síndrome de amenorrea galactorrea, de la intoxicación por fenciclidina, de los trastornos esquizoafectivos o del síndrome de Tourette. La B. La B. La B. Sí, la B. No hay nadie que esté en desacuerdo. No, Doc, todos están por la B. 4, la B. A ver. La B de barco, Doc. Sí, sí. Ya. A ver, la 1 es la C, la 2 escogieron la D de dado, ¿no es cierto? La 3 Sí. es la A. A. Ya. A ver, vamos a ver la respuesta de ahí. Espera. La 1 es la C, ¿está bien? La 2 la D, la 3 la A, y la 4... La B.
Es la B, Doc. Está justo atrásito de PowerPoint, del icono de PowerPoint, ahí se ve la B. Ese ya lo vi, cierto. Bueno. Ok. Espera. Ya. Entonces, con esto, estas preguntas no vamos a verlas. Es algo medio psicótico también, y eso también. Ya. Con eso nos quedamos ahí para verla mañana. Mañana es viernes, ¿no? Sí, Doc, Mañana. mañana es viernes. ¿Y a qué hora nos vemos mañana? Doc, si puede, en la mañana a las 10 y si no, como quedamos la vez pasada, a las 5 de la tarde. Ya, voy a tratar de hacerlo a las 10. Ya, de acuerdo. Ya, Doc. Mira,